Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin al-tahirin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y su familia purificada y todos los mensajeros y profetas de Dios. Estábamos viendo el sentido de la creación, de la existencia, o en otras palabras, el principio de la existencia, el origen de la existencia, de dónde viene la existencia, qué es lo esencial en la existencia y cuál es el propósito, el objetivo, el sentido, el fin o la finalidad de la existencia. Ese es nuestro primer tema, que es el primer tema fundamental del ser humano que se debe preguntar. Y si no se resuelve este tema, o de cualquier manera que este tema se resuelva, sea que se crea en la existencia de un ser superior o no, de cualquiera de la forma que resolvamos este tema van a derivar todos los otros temas. Que el ser humano se pregunte sobre sí mismo y sobre el universo, sobre su origen y su propósito. Así que es un tema vital y muy importante. Algunos dicen que quien no se hace estas preguntas realmente no es un ser humano, no está utilizando sus capacidades racionales, su reflexión, etc. Entonces, volviendo a nuestro punto, y habíamos dicho que los signos que encontramos en nosotros mismos y en la creación dan cuenta de algo que nos trasciende, y es que las características de la existencia nos trascienden, la vida nos trasciende, la sabiduría nos trasciende, el poder nos trasciende, la unicidad, la perfección, la profundidad. Hasta ahí habíamos llegado y ahora vamos a continuar con este tema. Entonces, decimos lo siguiente, y es que nosotros, el ser humano en sí, digamos, alguien podría decir que en este universo infinito, que hoy se nos presenta con los medios que disponemos para su conocimiento y su observancia, que no tiene límites, tanto en lo subatómico, dijimos, en lo más pequeño, en lo infinitamente pequeño, en lo que hoy se llama ahora esta nueva ciencia que es la nanotecnología, que es ya entrar en lo absolutamente diminuto, no solamente en lo microscópico, sino en lo subatómico, como dijimos, o en lo macro. De cualquiera de las dos maneras parecería que entonces nosotros somos un punto en el universo y como tal no somos prácticamente casi nada. Somos algo, pero no somos prácticamente nada. Cuanto más agrandamos por ejemplo, una lente, llega a un punto, llegamos a ocupar un punto del universo que hasta es invisible a los ojos humanos en la totalidad del universo. Y lo mismo en lo más pequeño. Entonces uno podría llevar a pensar de que en realidad nosotros, algunos sacan esta idea de que primero no podemos saber qué somos, o que en definitiva no somos nada, o que somos, digamos, algo en una multiplicidad infinita que no tiene sentido y que lo que impera es un caos. ¿Acaso nosotros podemos aceptar estas ideas? Vamos a verlo en la continuidad de nuestra charla. La cuestión en este punto es que al mismo tiempo que uno podría llegar a decir que somos un punto insignificante en la infinitud de la existencia o del universo o de los universos, como se sabe hoy en día, cuyo fin no podemos llegar a percibir, o sea, toda nuestra capacidad de percepción termina, digamos, tiene en sus propios límites, más allá de los cuales sabemos que continúa la existencia, de modo que podemos llegar a caer a marearnos y caer en una suerte de suspensión del juicio, y algunos dicen lo más humilde es reconocer que no se puede saber nada acerca de esto ni se puede decir nada, pero no es la postura más objetiva y más racional que se puede tener sobre el tema. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que nosotros somos desde un punto de vista algo insignificante, tenemos una conciencia de la totalidad y tenemos una conciencia del principio y del fin. Tenemos una conciencia infinita, ilimitada. Entonces la pregunta es, los filósofos se han dicho, y obviamente los profetas también han enseñado esto, si nosotros por un lado decimos que somos una nada o algo insignificante, ¿de dónde sale esta contradicción de creernos o de sabernos conectados con el todo, con la eternidad, con la perfección absoluta, con la sabiduría absoluta, con el poder absoluto? Este absoluto, ¿de dónde viene si no está en nosotros?
Y esto es más acorde con lo que enseñan algunos filósofos y con lo que enseñan los profetas. En otras palabras, en lenguaje religioso se habla de algo que se llama fitra en árabe, o podemos traducir como naturaleza innata del ser humano, es decir, algo que es esencial al ser humano y que no es adquirido, sino que está en la constitución del ser del hombre o del ser humano, que constituye su manera de ser, que está inserto en su esencia. Y esta esencia humana, como dijimos antes, tiene esa conciencia de la totalidad, de lo absoluto, de la eternidad. Y tiene otra característica en la esencia humana, es decir, esto que es común a todos los seres humanos, sin distinción de geografía, de clase social, de sexo, de edad, de época histórica, de ningún tipo de condicionamiento. Está totalmente incondicionado y es algo que es absolutamente universal. Y es que el ser humano tiene estas características inmersas en su ser, de que aborrece, digamos de alguna manera, rechaza de alguna manera los límites. El ser humano no quiere morir, no quiere enfermar, no quiere envejecer, no quiere aburrirse, no quiere ignorar, no quiere debilitarse. Y si el ser humano fuese un punto del universo perdido, ¿por qué habría de disgustarle esto? ¿Por qué en su naturaleza hay esta contradicción? Esto es otro tema que nos va a llevar a profundizar esta cuestión de nuestro origen, nuestro ser, el sentido de la vida, el sentido de nuestra existencia, si Dios quiere, en otros programas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.